Muy bien, muy bien, muy bien. Ya ese fue el video introductorio del libro de Proverbios. ¿Qué les pareció? A ver, ¿puede haber alguien que quiera compartir algo que recuerda del video o de lo que vimos la clase anterior acerca del libro de Proverbios? ¿Qué son los proverbios? ¿Quién se acuerda? Mm, Son dichos pequeños que trae sabiduría. Muy bien, hermana Sonia, muchas gracias. Muy bien. ¿Quién recuerda algo más acerca del libro de Proverbios? Ujú. ¿Quién fue el mayor escritor de Proverbios que se menciona aquí, pero que no es el único? ¿Ah? Salomón. Salomón, muy bien, muy bien. ¿Otros también que se menciona aquí? Otro también. ¿Sí? ¿Quiénes son? Sí. No me acuerdo. Lemuel. Lemuel. Bueno, sí, ¿no? Realmente la madre del rey Lemuel, ¿cierto? Aunque algunos piensan que Lemuel era el mismo rey Salomón, ¿no? Algunos piensan eso. También tenemos a otros que escribieron, Agur, hijo de Jaque, también se menciona. Muy bien. Recordemos entonces que el libro de Proverbios está entre los libros poéticos por la forma en que fue escrito y también en los libros de sabiduría, por el contenido. Por el contenido, son libros de sabiduría. Es un libro muy práctico que muestra los principios que, por así decirlo, gobiernan la vida. La forma, el orden que Dios estableció para que las cosas funcionen. Vamos a recordar un poquito acerca de el esquema o el bosquejo del libro de Proverbios, y estamos que en los primeros capítulos, el primer capítulo, versículo 1 al 7, es una introducción a todo el libro. 9. ¿Perdón? No. Capítulo 1, versículo 1 al 7. Capítulo 1, versículo 1 al 7 es la introducción al libro de Proverbios y explica para qué son los proverbios, para entender sabiduría, para recibir instrucción, y nos deja la clave de todo el libro, que es que el temor al Señor, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Después del capítulo 1 del capítulo 1, versículo 8, capítulo 1, versículo 8, hasta el capítulo 9, tenemos una invitación que hace la sabiduría. Una invitación a la sabiduría. Es una invitación a adquirir conocimiento, a adquirir sabiduría. Después del capítulo 10 en adelante hasta el capítulo 10, del capítulo 10 hasta el capítulo 31, versículo 9, son la recopilación de los dichos de los sabios. Y ahí ya empiezan los proverbios como tal. Ahí están los dichos, los proverbios. Y del capítulo 31, versículo 10 hasta el final, hasta el versículo 31, es la conclusión con la mujer sabia. Muy bien. Vimos también que hay muchos tipos de proverbios. Que los proverbios utilizan paralelismos para poder expresar la verdad. Voy a hacer un resumen, voy a repetir lo que dije en cuanto a eso. Por ejemplo, vimos los paralelismos sinonímicos o de sinónimo, que la segunda frase dice lo mismo que la primera, pero con otras palabras. Por ejemplo, el Proverbio 2:5 dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es casi lo mismo, ¿no? Después tenemos los paralelismos antitéticos, que la segunda frase muestra lo opuesto a la primera. Por ejemplo, Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y después habla de lo contrario: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Después tenemos los paralelismos sintéticos. La segunda frase amplía o explica más profundamente la primera. Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Entonces está añadiendo o explicando algo. Muy bien, hoy día quiero centrarme en algo sencillo. Quiero que examinemos algunos proverbios, algunos temas de los cuales trata Proverbios,
y al final veremos cómo está presente el Señor Jesucristo en el libro de Proverbios también. Acordémonos que el Señor Jesucristo está presente en toda la Escritura y nosotros debemos saber identificar dónde la Escritura habla del Señor o cómo la Escritura, la palabra de Dios, nos conduce al Señor. ¿Ok? Entonces tenemos diversos temas de los cuales habla Proverbio. Y uno de los temas principales y que se repite continuamente es el temor a Dios. Me gustaría que alguno de ustedes me responda, hermanos, ¿qué es temor a Dios o temor del Señor? ¿Qué es lo que usted entiende cuando la palabra dice que debemos temer a Dios? O que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Quién puede dar una definición de qué es lo que es temor a Dios según lo que enseña la palabra? Active su micrófono y responda, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, mi hermano Giovanni. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Pero yo le entiendo, el temor a Dios es un respeto, reverencia, porque el que de veras, digamos, que llegamos al terror, el que le tendría terror a Dios es el que hace algo malo. Mientras uno tiene el temor a Dios como a un padre, se le obedece a Dios, entonces ahí llegaríamos a hacer el respeto, la reverencia y la obediencia hacia Dios, nada más. Excelente, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo que dice nuestro hermano es correcto, ¿no? Aunque yo podría añadir que también implica terror, porque la palabra temor que encontramos aquí, que viene del hebreo yare, significa miedo, terror, respeto. Entonces, lo que dijo nuestro hermano es que nosotros, como creyentes, ya no tenemos terror a Dios porque ya hemos sido perdonados. Sin embargo, también un aspecto del temor a Dios es tenerle miedo, incluso tenerle terror. Pero en este caso podríamos decir que el temor a Dios varía de acuerdo al tipo de persona. Si realmente no somos creyentes, el temor a Dios va a implicar ese miedo sabiendo que Dios es justo, que nos conduce al arrepentimiento y la fe. Por otro lado, si ya somos creyentes, como decía nuestro hermano, nosotros ya no le tenemos terror a Dios, pero sí le respetamos, le honramos, le reverenciamos. Por lo tanto, el temor a Dios es una característica de aquellos que se salvan. Justamente en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 9, 10 al 18, habla acerca del pecado del hombre, de la maldad del corazón, y al final termina en el versículo 18, no hay temor a Dios. Entonces, podríamos decir que el temor a Dios, como nos enseña toda la Escritura, es una característica solamente de los creyentes, o de aquellos que Dios está obrando para que se salven. Bueno, el temor a Dios es algo que se enseña a lo largo del libro de Proverbios. Vamos a ver algunos ejemplos, por favor. El primero que acaba de mencionar nuestro hermano y que leímos también, Proverbios 1:7. El comienzo de la sabiduría o el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor del Señor, dice aquí la Nueva Biblia de las Américas, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces está diciendo que el comienzo de la sabiduría, de la inteligencia, es el temor a Dios, el temor del Señor, el temor a Dios, como podamos definirlo. Cuando nosotros entendemos la autoridad, el poder, la justicia, la santidad de Dios, es cuando nosotros somos sabios. Lo contrario dice, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Está diciendo que los necios son tan necios que ni siquiera tienen el deseo de la sabiduría. ¿Ya? Pero aquellos que quieran la sabiduría encontrarán que el comienzo es temer a Dios. Y eso implica reconocer su autoridad. Muy bien, avancemos al capítulo 15, versículo 16. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Algún voluntario o voluntaria que pueda leer? Capítulo 15, versículo 16. Por favor, active su micrófono, capítulo 15, versículo 16, léalo.
Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Muchas gracias. Ahí casi mi hermano Andrés también quería leer. Ya habrá oportunidad. Muy bien. Está bien, gracias mi hermana Sonia. Dice que aquí está hablando acerca del contentamiento, ¿no? Acerca del contentamiento. Dice, mejor es lo poco que podamos tener en cuanto a posesiones, en cuanto a bienes materiales, en cuanto a comida. Mejor es lo poco, pero con temor a Dios, comparado con la abundancia cuando hay turbación. Ojo que aquí está especificando, no está diciendo mejor es tener poco que mucho, no. Está diciendo que Lo poco con temor. lo poco con temor a Dios es mejor que tener abundancia sin temor a Dios, por así decirlo. Sin temor a Dios hay turbación. ¿Por qué hay turbación? A ver, ¿quién piensa? ¿Por qué dice aquí que es mejor lo poco con el temor a Dios que el gran tesoro o la abundancia con turbación? ¿Por qué hay turbación? ¿Por qué habrá turbación? Acordémonos los paralelismos que este es un paralelismo antitético, es decir, la segunda frase muestra lo contrario. Entonces, por ende, aunque la segunda frase no dice falta de temor a Dios, está implícito ahí. Es decir, si la primera frase dice que es mejor lo poco con temor a Dios, y después dice que gran tesoro o abundancia donde hay turbación, por lo tanto está implícito ahí que ahí hay lo contrario a lo primero. Es decir, falta el temor a Dios. Y por esa causa hay turbación. Mire, aquí el punto es el temor a Dios. Cuando tememos a Dios, cuando le honramos, cuando entendemos y nos sometemos a su autoridad, cuando le reconocemos, vamos a estar tranquilos, sea que tengamos poco o que tengamos mucho. ¿Me comprenden? Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos que aquí lo que nos está diciendo que lo que marca aquí el contentamiento no es la cantidad, sino quién nos acompaña en lo que tenemos. O sobre quién tenemos puesta la mirada, ¿ok? Entonces esto es muy importante, hermanos, porque muchas veces nosotros en nuestra necesidad anhelamos más. A ver, es legítimo. No estamos diciendo que la palabra quiere que nosotros pasemos necesidad o que no aspiremos a algo más, pero lo que está diciendo es que nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, en el Señor. Cuando nosotros tememos a Dios, no necesariamente nos va a ir bien en todo. Acuérdense de lo que decía el video. El video dice que no hay una garantía, el libro de Proverbios nos dice cómo funciona, ¿sí? Y lo más probable, por ejemplo, dice, la mano diligente prosperará, ¿no es cierto? Muy bien. Pero muchas veces ya no depende de nosotros, no depende de nuestra diligencia, sino que estamos rodeados quizás de corrupción, quizás estamos rodeados de otras personas que son negligentes y ya no depende de nosotros. Ciertamente Dios puede obrar y bendecirnos igual, pero muchas veces cuando queremos honrar a Dios, a lo mejor no vamos a estar muy favorecidos por aquellos que no honran a Dios. Por lo tanto, nuestra mirada tiene que estar puesta en que nosotros queremos agradar a Dios. Y ese debe ser nuestro contentamiento. Amén. ¿Algo que decir con respecto a eso o seguimos avanzando? ¿Sí? Pastor. Sí, dígame, hermano. Yo también veo aquí, por ejemplo, que la primera línea termina en Jehová y la segunda en turbación. Entonces saco una conclusión de que donde no está Jehová, hay turbación. Sí. Y que también, recordando otros versos, que no hay que afanarse por los grandes tesoros, sino por Jehová. Exacto, sí. Amén. Amén, hermano, por eso. Totalmente de acuerdo, amén. Sí, interesante, ¿no? Como vamos viendo, cuando entendemos esto de los paralelismos, es más fácil interpretar la escritura, ¿me comprende? Entonces, muy bien. Vamos avanzando a otro tema. Entonces, la palabra, es bueno que nosotros leamos el libro de Proverbios a nuestra familia, a nuestros hijos.
Especialmente yo quiero recalcar la importancia de que instruyamos a nuestros hijos. Esto es algo que el otro día les preguntaba a los hermanos del curso de membresía, ¿qué distintivo veían? Bueno, quizá algunos de ellos no tienen todavía el tiempo suficiente, pero algo que nosotros anhelamos y creemos que ha llegado a ser un distintivo de nuestra iglesia, pero tenemos que hacer más énfasis, es que siempre estamos dando la importancia de enseñar la palabra a nuestros hijos. El otro día, no me acuerdo, en Mulalí yo les decía a los hermanos que después del culto también estamos enseñando el curso de membresía, pero a toda la congregación otra vez, ¿qué distintivo bueno en nuestra congregación? Entonces una hermana dijo, el oye Israel. Entonces, en ese texto, la palabra nos enseña a instruir a nuestros hijos. Una de las cosas que yo quiero, amados hermanos, como pastor de ustedes, es que no nos olvidemos de enseñar a nuestros hijos a temer a Dios, a que ellos sean respetuosos de Dios, a que ellos amen a Dios, a que ellos entiendan la autoridad de Dios y no tomen a Dios a la ligera. Mire, puede ser que un joven, una señorita, sean cristianos, vayan a la iglesia y aún así no temer a Dios. Muchos cristianos de cualquier edad viven su fe sin temor a Dios. Cuando se olvidan del temor a Dios, van a la iglesia, adoran, cantan, sirven, pero fuera están viviendo vidas de pecado o se están deleitando en la maldad. Entonces, una de las cosas que vamos a ver en todo el libro de Proverbios, que el libro de Proverbios da énfasis constante al temor a Dios en muchas ocasiones. ¿Ok? También el libro de Proverbios habla acerca de la infidelidad conyugal, habla acerca del matrimonio, pero específicamente quiero resaltar aquí que el libro de Proverbios también habla acerca de la infidelidad. Vamos al capítulo 5, por favor, versículo 1 al 23. A ver, alguien que lo pueda leer. ¿Alguna persona que no ha leído, que pueda leer? Así participemos todos, hermanos. Queremos escuchar su voz. Alguien que pueda abrir su micrófono. Proverbios capítulo 5, 1 al 23. Así, rapidito, para que alcancemos en el tiempo. Amén, hermano. Bueno, ¿ya? Amén, lea mi hermana. Ya. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajeno, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables. No los conocerás, sino considerarse el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Avanza hasta el 18, Maite. Ya, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban ni incliné oído. Casi Maite, era que te saltes al... Bueno, sigue leyendo nomás, no hay problema. Ya leamos hasta el 23, no hay problema. Continúa, disculpa por la interrupción. Ya. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prenderán a los impíos sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Muchas gracias, Maite. Amén. Mire, fue bueno leer este texto. Aquí habla acerca de tener cuidado o una advertencia en contra de la infidelidad conyugal. Por otro lado, también habla de el valor del matrimonio.
habla cómo el hombre debe valorar a la mujer que tiene y deleitarse en ella. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Aunque aquí habla acerca de la infidelidad, es una advertencia, también habla aquí acerca del temor a Dios. No dice la palabra o la expresión temer a Dios, pero está implícita en una parte aquí. ¿Dónde se encuentra aquí, en lo que acaba de leer Maite, el temor a Dios? ¿Dónde? A ver, ¿alguien lo puede identificar? Que dice que los caminos del hombre están frente, que Dios los conoce. Muy bien, gracias, Anaí. En el versículo 21 dice la razón por la cual el hombre no debe involucrarse en la infidelidad conyugal. ¿Por qué? Porque los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y Él observa todos sus senderos. Entonces aquí obviamente nos está diciendo que otra vez nos está guiando ¿a dónde? Al temor a Dios, al temor a Dios. Cuando nosotros leemos este capítulo 5, somos advertidos a no dejarnos llevar por la tentación de la infidelidad, recordando que Dios nos está observando. Entonces, el saber que Dios me observa y tener la conciencia de que Dios me está observando en todo momento, será una ayuda para poder vencer a la tentación. El temor a Dios es lo que nos va a ayudar en nuestra vida. Amén, hermanos. Pulgar arriba o amén. Sigamos avanzando. Muy bien, gracias por ese pulgar. Los demás ahí están, muy bien. Aplausos, pulgar. Ok. Muy bien. Entonces, amén, excelente. Eso me gusta que participemos porque así puedo yo saber que no estoy solo aquí hablando en la pantalla o solo a algunos hermanos nomás. Ok. También el libro de Proverbios nos habla de una manera abundante en casi todo el libro del hablar, de tener cuidado con lo que hablamos, del hablar, del chisme, de ser prudentes en nuestro hablar. Por ejemplo, tenemos el capítulo 10, versículo 18. Rapidito, active su micrófono y léalo cualquiera hermano o hermana. 10, 18, léalo. ¿Qué dice? Vamos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, mi hermana. Léalo. Gracias por ese saludo. Ok, bueno, ya. Dice así entonces, yo lo leo. Dice, el que oculta el odio tiene labios mentirosos. Y el que esparce calumnia es un necio. Aquí está hablando acerca de, primero, bueno, está hablando acerca del odio, ¿no? Pero también está hablando acerca del chisme, de la calumnia, del hablar. Dice que el que esparce la calumnia es un necio, un falto de sabiduría. Es una persona que no tiene inteligencia, eso está diciendo. Así trata Dios a los que esparcen calumnias. Por eso nosotros somos advertidos también a tener cuidado con nuestra forma de hablar. Muy bien. Hay otro texto que nos habla acerca del hablar, está en capítulo 13, versículo 3. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién puede leer? Amén. El que guarda su boca. ¿Sí? Dele, hermano Andrés. Ya. El que guarda su boca preservará su vida. El que mucho abre sus labios terminará en ruina. Muy bien. Aquí está diciendo que el que mucho, aquí nuestro hermano leyó, bueno, yo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, y es una manera semejante, nos dice, el que guarda su boca preserva su vida, y el que mucho abre sus labios termina en ruina. Es lo mismo. Entonces, aquí nos está diciendo este proverbio, ¿qué nos está diciendo? Que hay que tener cuidado con lo que hablamos. Si hablamos demasiado, podemos terminar en la ruina. Que incluso nuestra forma de hablar, nuestra prudencia al hablar, puede salvar nuestra vida. A veces se comete el error cuando se comienza un negocio de contar a todo el mundo
cómo uno comenzó el negocio y de dónde compra los insumos. Y al final eso hace que otras personas muy atentas, muy astutas, roben la idea o el negocio, ¿no? Una de las cosas que tenemos que hacer es ser prudentes con lo que hablamos. A veces decimos cosas impropias o decimos cosas que otras personas no deben saber. ¿Sabe qué? Aunque aquí, aunque digamos en la época en que fueron escritos los proverbios no había redes sociales, yo creo que las palabras de los proverbios se aplican a nuestro contexto, donde tendemos la tendencia a publicar todo lo que vivimos, todo lo que hacemos. Tenemos que tener cuidado. Hay un peligro muy grande en las redes sociales de perder la privacidad de nuestra vida. Hay cosas que corresponden a nosotros, específicamente como familia, hay cosas que corresponden a usted que no todo el mundo debe saber. Son cosas personales, para vivirlas de forma personal. Entonces a veces cometemos el error de esparcir y de contar a medio mundo todo lo que nos está pasando. Hay que tener sabiduría. Incluso sabe que hay una tendencia en el día de hoy que me preocupa un poco dentro del cristianismo, que viene quizás motivado por algo bueno, pero si no se maneja bien puede causar problemas, que es la idea de tener que contar a todos mis luchas y mis debilidades. Incluso yo he estado con hermanos en cuyas iglesias o en cuyos ministerios tienen momentos donde ellos se abren y cuentan a todos sus luchas personales, sus debilidades, los pecados con los que están lidiando. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Tiene una apariencia de piedad, pero es peligroso. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen la madurez de ayudar a otros en sus debilidades. ¿Me comprende? Es por eso que la palabra del Señor ha puesto liderazgo en la iglesia de personas maduras, los pastores, los ancianos, que son personas que tienen una madurez suficiente para saber comprender las debilidades y ayudarles a salir. ¿Me comprende? Entonces hay que tener cuidado con lo que hablamos, hay que ser prudentes en nuestro hablar, en la forma en que nosotros contamos nuestra privacidad o hablamos o nos referimos a otras personas también. Hay que tener mucha sabiduría, mucho cuidado, porque como dice el proverbio aquí, el que guarda su boca preserva su vida, y el que mucho abre los labios termina en ruina. El que mucho cuenta, el que mucho habla, puede terminar mal. También capítulo 15, versículo 1 dice así. Vamos, hermanos, resistan. Es una hora nomás de estudio que tenemos. La suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Aquí nos enseña a ser sabios en nuestro hablar, especialmente cuando estamos en contienda, cuando tenemos alguna dificultad, algún problema, cuando tenemos que enfrentar a alguien que está enojado. La suave respuesta calma el furor, calma la ira, ¿no? Pero la palabra hiriente, ¿qué es lo que hace? Hace subir. Generalmente nos pasa a todos, que cuando estamos en una discusión, nos encendemos en ira, en enojo, y en vez de con nuestras palabras hacer que termine la discusión, la alargamos o la provocamos o la extendemos porque decimos cosas hirientes, decimos cosas que dañan el corazón. Tenemos que pedirle mucha ayuda al Señor, porque cuando uno está en un conflicto, en una discusión, es muy difícil tener dominio propio. Uno queda dominado por el enojo, dominado por las emociones, y suelta y suelta y suelta en su hablar sin tener control, y herimos, y eso hace que la persona más se enoje y no se arregla el problema. Pero con sabiduría, entendiendo que descansamos y confiamos en el Señor, podemos dar una respuesta amable, una respuesta que muestre misericordia. No necesariamente tenemos que terminar la discusión mostrando que tenemos la razón. A veces la razón nunca la va a tener nadie,
y simplemente es necesario calmar los ánimos. Y ahí después cada uno reflexiona en lo que ha hecho. Hermanos, por favor, si ustedes quieren comentar, quieren hablar, yo no les voy a decir, ustedes tienen que activar su micrófono y hablar, ¿ya? No se quede ahí con lo que quieren. También la palabra de Dios en los libros de Proverbios habla acerca de la pereza y la diligencia. Ahí en capítulo 13, versículo 4, ¿quién lo puede leer? Capítulo 13, versículo 4, por favor. Y la palabra del Señor dice así: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperado. Muy bien. Interesante lo que dice aquí, ¿no? Es una observación muy exacta. Dice, el alma del perezoso mucho desea, quiere mucho, pero nada consigue. ¿Por qué? Porque solo se queda en los sueños, solo se queda en el pensamiento. Algún día haré tal cosa, algún día haré esto, algún día, y sueña, pero como es perezoso, nunca se da el trabajo de comenzar a hacer algo. Pero en cambio dice, el alma de los diligentes queda satisfecha. El diligente se concentra en actuar a tiempo. La diligencia es actuar a tiempo, hacer las cosas en el momento que hay que hacerlas, sin adelantarse, pero tampoco sin dejar pasar el tiempo. Una de las cosas que tenemos que aprender, yo tengo que aprender, todos tenemos que aprender, es a ser diligente en todas las cosas que emprendemos. Cuando, por ejemplo, se trata del trabajo, lo mejor es hacer lo que tenemos que hacer a tiempo para cumplir. Pero también con el aspecto espiritual, hermanos. Mientras nosotros somos más diligentes en buscar a Dios, y si nosotros buscamos a Dios a tiempo, si le damos la prioridad, vamos a cosechar beneficios espirituales. Dios va a responder la oración. Hermanos, hay oraciones que Dios me ha respondido, pero que yo hubiera querido hacer antes, que me demoré mucho en pedir a Dios. ¿Ah? Yo algún momento les voy a decir, hermanos, que hay muchas cosas maravillosas que el Señor está haciendo en nuestra iglesia, que yo se las he pedido al Señor, pero a veces siento que se las ha pedido muy tarde. Pero nunca es tarde, hay que comenzar ya. Ahora también hay que ser diligente, con relación a lo espiritual y con relación a nuestros hijos también. No debemos dejar pasar el tiempo. También la palabra nos dice en Proverbios 6, del 9 al 11, mire lo que dice. Proverbios 6, del 9 al 11 dice, ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá tu pobreza como vagabundo, y tu necesidad como un hombre armado. Está hablando en contra de la pereza, esa desgano de hacer las cosas. ¿Sabe qué? Mire, yo puedo decir de que a lo mejor bueno, tenemos que aprender a ser diligentes en nuestro trabajo, no dejarnos llevar por la pereza. Pero también a veces somos diligentes en las cosas materiales, pero somos perezosos en las cosas espirituales. Si nosotros somos perezosos para orar, si somos perezosos para leer las escrituras, si somos perezosos para servir, para hacer el culto familiar, la necesidad espiritual vendrá como hombre armado también. Los problemas espirituales vendrán y no tendrán solución, o será muy difícil después. Entonces la palabra nos enseña aquí cómo trabajar tanto en nuestra vida material como en nuestra vida espiritual, porque no me gusta decir secular y cristiano, no hay cosa secular en la vida cristiana, todo es cristiano, todo es consagrado a Dios. En nuestro trabajo tenemos que honrar a Dios trabajando diligentemente, no dejándonos llevar por la pereza, no dejándonos llevar por el estado de ánimo, tener dominio propio sobre eso con la ayuda del Señor. A veces el estado de ánimo no nos deja trabajar, tenemos que pedirle al Señor dominio propio para pasar por sobre eso. También la palabra nos enseña acerca de la crianza de los hijos. Crianza de los hijos, capítulo 13, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén, hermano. El hijo sabio acepta la disciplina de sus padres. El burlón se niega a escuchar la corrección. Muchas gracias. El hijo sabio acepta la disciplina.
de su padre, pero el insolente, el insensato no escucha la reprensión. Aquí nos enseña que una característica de un hijo sabio es que aceptará ser corregido. Nosotros tenemos que examinar el corazón de nuestros hijos. ¿Cómo? Veamos cómo ellos reaccionan a la disciplina. Muchas veces nosotros vemos que nuestros hijos hacen algo malo, le disciplinamos, pero no observamos cómo reaccionan ante la disciplina. Nos contentamos con haberle disciplinado. Ya le discipliné, le castigué, listo. Y la pregunta, ¿y cómo reaccionó a la disciplina? ¿La recibió? ¿Entendió? Puede que tú le hayas aplicado la disciplina a tu hijo y tú pienses que estás haciendo bien. Pero si tu hijo no tomó esa disciplina, no la recibió, no le hizo entender que estaba mal, entonces tienes que trabajar en la vida de tu hijo. No está entendiendo la disciplina. Hermanos, no solamente es aplicar la disciplina, es ayudar a que nuestros hijos entiendan el significado de la disciplina. La disciplina es para que nuestros hijos entiendan que lo que cometieron es un pecado, es una gravedad. Nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos porque cometieron un pecado y no lo reconocieron. Muchas veces nosotros disciplinamos mal a nuestros hijos, porque a veces cometen un error. A veces rompen un vaso, les salió algo mal en el deber, pero no es por una maldad, sino es por simplemente un error humano. Y nosotros muchas veces les disciplinamos. La disciplina viene para que ellos entiendan que han cometido un pecado. Si no han cometido un pecado, lo que necesitan es ayuda. Es que entiendan su debilidad y confíen en el Señor. Pero aun cuando ellos pecan, tenemos que corregirle y disciplinarle de tal manera que no se olviden del Evangelio, de la gracia de Dios. Y que no se olviden que la disciplina es para que ellos se arrepientan. Lo mismo es como nosotros, hermanos, en la vida. Un creyente, un hijo sabio de Dios, una hija sabia de Dios, sabe entender cuando Dios le está corrigiendo. Tiene un corazón humilde y se arrepiente. Y lo mismo es cuando se aplica la disciplina en la iglesia. Cuando a alguien se le llama la amonestación, se llama la atención, se le amonesta, se le aplica una disciplina, la persona sabia toma eso, lo reconoce, cambia su forma de ser y entiende que eso es para su crecimiento. Una persona que no es sabia se resiente, se amarga, se aparta, guarda resentimiento, prefiere no estar, no aprende. El creyente crece, el creyente vuelve a salir adelante cuando tiene un corazón sabio también. También la palabra de Dios nos dice aquí en el capítulo, dice aquí, capítulo 20, en los primeros capítulos, aquí hay unas palabras bien bonitas. En los primeros capítulos del libro de Proverbios usted va a ver que dice, por ejemplo, capítulo 1, versículo 8, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Es una exhortación a escuchar, a tomar en cuenta. Esto es muy bueno que nosotros le leamos a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos de repente les decimos algo y no escuchan, repitámosle este texto: oye la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracia para tu cabeza. Son guirnaldas de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. También miren lo que dice más adelante, capítulo 2, al comienzo: hijo mío, si recibe mis palabras y atesora mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. ¿Sabe que esto nos enseña harto a los padres? Pero mire lo que dice capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Mira, aquí la sabiduría se presenta como un padre o como una madre también. ¿Y qué está diciendo este padre y esta madre? Están diciendo: oye, hijo, lo que te estoy enseñando, presta atención a mi sabiduría. Por lo tanto, ¿qué tiene que tener el padre? ¿Qué tiene que tener la madre para exigir eso de sus hijos? Tiene que ser un padre y una madre que abunden en sabiduría. Hermanos, muchas veces los hijos no respetan a los padres porque los padres no tienen sabiduría, no están haciendo las cosas bien, no viven en orden, no hacen las cosas en orden,
no viven con sabiduría y pierden el respeto de los padres. No es una justificación. Los hijos deben respetar a los padres, sea como ellos sean. Por Dios tienen que hacerlo, por el Señor. Pero también, hermanos, el otro aspecto es que también los padres debemos mostrar que realmente tenemos sabiduría. Queridos padres, queridas madres que están aquí, yo quiero animarles, mis amados hermanos, que cultivemos la sabiduría en nuestra vida y comencemos a hacer las cosas diferentes. Hagamos las cosas en orden, hagamos las cosas con diligencia, hagamos las cosas bien, para que nuestros hijos vean que el Señor está con nosotros, guiándonos. Apliquemos lo que dice la palabra. Amén. ¿Amén o no? A ver, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Ya están aburridos ya? ¿Están cansaditos? Ya. Hermanos, como un padre espiritual les digo, hijos míos, reciban mi enseñanza y mi sabiduría. Reciba la enseñanza de su pastor. ¿Ya? También la palabra nos habla acerca de la riqueza, y con esto terminamos. Capítulo 3, versículo 9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo o de mosto, ¿no? Lagar era el lugar donde se molían las uvas para sacar el vino. Dice que cuando nosotros damos honor a Dios, dando lo que corresponde, aportando para la obra de Dios, siendo generosos para que la obra de Dios avance, para que la palabra se predique, el Señor será bueno en bendecir también. El Señor tomará en cuenta eso, es algo que no debemos negar. Que no creamos en el evangelio de la prosperidad no significa que no creamos que la Biblia no habla de prosperidad. Es algo muy diferente, no tiene nada que ver. Pero la palabra de Dios habla de que Dios bendice. Dice capítulo 11, versículo 28. Mire lo que dice. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. El justo prospera, pero no pone su confianza en su prosperidad. El justo confía en el Señor. El impío pone su confianza en sus riquezas. Pone su confianza en eso, y eso no podrá salvarle en el día de la angustia, no podrá levantarle cuando cae. Mas el Señor bendice y levanta a los suyos. ¿Sí? Si alguien quiere hablar, active su micrófono. También, capítulo 13, versículo 7, hay quien pretende ser rico y nada tiene, y hay quien pretende ser pobre y tiene una gran fortuna. Y esto es algo que ocurre, hermanos. Hay personas que se creen, se dan la gran vida, pero realmente no tienen nada. Malgastan lo poco que tienen, tratan de vivir una vida a la altura, no de sus ingresos, sino, y se endeudan, pasan perdiendo su dinero. Pero por otro lado, hay personas que pecan quejándose, no son capaces de ver que Dios les ha dado muchas riquezas. A veces confundimos la riqueza con la buena apariencia. He escuchado a veces decir personas del campo, decir hoy que nosotros en el campo somos pobres, y ellos ven que la gente de la ciudad quizás se viste con ropa más bonita, tienen celulares, pero la gente en el campo tienen varias propiedades, tienen muchos animales, tienen muchas casas, pero ellos se consideran pobres. Esto no es así, no es así. Entonces, a veces nosotros malinterpretamos lo que tenemos. Si nosotros observamos bien, nos vamos a dar cuenta que el Señor nos ha bendecido mucho. Y no solamente espiritual, siempre, ¿no es cierto?, nosotros queremos hacer énfasis en lo espiritual, como que lo material fuera malo. No, en lo material también, pero mucho más en lo espiritual. El Señor nos ha bendecido llevándonos al conocimiento de la verdad de Cristo, y también con todo lo que Dios nos da, nosotros podemos servirle. Nos ha dado un lugar para reunirnos, hermanos, no pagamos arriendo, bendito sea el Señor, pero eso no significa que no tengamos que cumplir nuestra responsabilidad económica, porque no toda la vida estaremos ahí, pero tenemos un lugar donde reunirnos, tenemos una iglesia en la cual congregarnos, tenemos un pastor del cual podemos aprender, tenemos hermanos que sirven y a los cuales podemos servir,
tenemos la bendición de conocer la sana doctrina, de estar en una congregación que procura hacer todo en pureza, conforme a la palabra. El Señor nos ha bendecido de muchas maneras, hermanos. Tenemos hermanos y hermanas comprometidos sirviendo al Señor. Entonces tenemos que darle gracias. Entonces, para terminar, y yo sé que me he excedido en el tiempo, pero hermanos, vale la pena estos minutos. ¿Cómo se encuentra Cristo en Proverbios? ¿Alguien sabe? ¿Cómo encontramos al Señor Jesucristo en el libro de Proverbios? Pastor, Sí, mi hermano. en sabiduría, dice yo, clama la sabiduría en las plazas. Entonces, Jesucristo es toda la sabiduría. Entonces, Jesucristo está en todos los proverbios. Sí, sí. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una respuesta? ¿Cómo está Cristo presente? ¿Alguien más? Vamos. Muy bien. Bueno, lo que decía nuestro hermano. Cristo es la sabiduría de Dios, por medio de la cual todas las cosas fueron hechas. Lo que decía nuestro hermano los primeros capítulos, ¿no? Capítulo 3, versículo 19 dice así: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. ¿Con qué hizo Dios todo el universo? ¿Con qué lo afirmó? Con sabiduría, con inteligencia. Esa sabiduría, esa inteligencia es el mismo Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. La sabiduría está en Dios, está en el Hijo, está en el Espíritu. El Señor Jesucristo también es aquel hombre perfecto que vive en la sabiduría de Dios y que todos sus caminos son prosperados. Nosotros vemos en el Señor Jesucristo, en su humanidad, que Él como hombre, que se sometió a las debilidades humanas, mas no a las debilidades pecaminosas, Él vivió una vida perfecta y en todo actuado con sabiduría. Y todo lo que Él se ha propuesto se realizará y se prosperará. Amén, hermanos. Esto ha sido el estudio de hoy y vamos a darle gracias al Señor.